Ya. Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Contreras Godoy. Buenas tardes, profesor David. Mi nombre es Elizabeth Fernández Lamas. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Castillo. Bueno, profesor David, en esta presentación expondremos sobre el informe psicológico solicitado por usted en sus asignaturas de pruebas psicológicas psicométricas. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por Francisco Castillo, Paula Contreras Godoy y Elizabeth Fernández, quien les habla. Nuestro índice contiene los siguientes puntos: la introducción, los antecedentes relevantes del caso, tenemos los datos de los evaluadores, el motivo de consulta e instrumentos aplicados, también tenemos las observaciones, actitud y comportamientos durante la evaluación, la aplicación de la aplicación de instrumentos psicométricos y evidencias, las conclusiones y sugerencias y las referencias bibliográficas. Y por último tenemos los anexos. Bueno, en nuestra introducción, el objetivo principal de esta presentación es exponer los resultados que nos arrojó la aplicación de cada test psicológico, es decir, la batería de test psicométricos. Dentro de ellos aplicamos el WIS y el Goodenough, que miden el coeficiente intelectual. Y como en estos test la edad de aplicación corresponde a niños menores de edad, nuestro compañero Francisco respondió al WIS y Goodenough asumiendo la edad de 11 años y 5 meses. Por otro lado, aplicamos dos test más que evalúan la personalidad. Estos son el test de los 5 grandes, es decir, el Big Five, y el test 16PF, los cuales se enfocan en la personalidad del individuo. Es necesario destacar que el saber aplicar estos tests nos sirven para nuestra formación profesional. Como antecedentes relevantes del caso, es necesario destacar y mencionar que el sujeto evaluado, quien fue Francisco, nuestro compañero de trabajo, participó de forma voluntaria en la entrevista y la aplicación de pruebas, para lo cual se le entregó un consentimiento informado. Los datos de él, como lo son su nombre, Francisco Castillo, su RUT son 20.774.992-3, su fecha de nacimiento, el 10 de mayo del 2021. Él tiene 22 años y respecto a la escolaridad, hizo su educación media completa y actualmente está estudiando psicología, ¿cierto?, en el tercer año en la Universidad Central. También tenemos ahí el contacto de email. En los antecedentes también tenemos lo siguiente. Según la entrevista que le realizamos a Francisco, nuestro compañero, también recabamos información sobre los siguientes puntos y arrojaron resultados en nuestra entrevista abordando 4 aspectos de vida. Principalmente tenemos en el área personal que Francisco, ¿cierto?, nuestro paciente, se presenta a sí mismo como alguien mayoritariamente positivo, optimista y aunque ocasionalmente tiende a adoptar posturas pesimistas, él también se muestra con confianza y con seguridad. Respecto al área familiar, Francisco indica relaciones familiares saludables. También indicó que tiene una relación de confianza con su papá y su mamá, caracterizada por una comunicación abierta y afectiva. Manifiesta también mantener buenas relaciones con sus hermanos, pero con una menor frecuencia de comunicación. A pesar de este aspecto, Francisco señaló que considera que su dinámica familiar en su conjunto funciona de manera óptima y funcional. Y ellos llevan viviendo 21 años en la región de La Serena. Perdón, en la región de Coquimbo. En el aspecto social, el paciente manifiesta no haber presentado problemas en el ámbito social. Señala que se adopta de buena manera y no presenta mayores problemas al congeniar con nuevas amistades.
Respecto de su círculo, él tiende a ser estable en este círculo de amigos, principalmente con sus ex compañeros de colegio. Es lo que expone Francisco. Y respecto al área educacional, él se encuentra cursando su tercer año en la Universidad Central de la carrera de Psicología. También tenemos en la composición del núcleo familiar que Francisco en la actualidad vive con sus padres, ¿cierto? Con sus dos hermanos y su hermana en el sector del Milagro, en la ciudad de La Serena. Y respecto a las problemáticas manifiestas, nuestro paciente, compañero Francisco y evaluado, señala que lo que más le ha complicado este semestre ha sido la exigencia académica y la forma de organizarse. Nos comenta que tiene la sensación de que en sus días, ¿cierto?, a él le falta tiempo. No se evidencia ningún problema en cuanto a la percepción de sí mismo. En la parte del genograma, ¿cierto? Acá se nos muestra la estructura familiar del evaluado, es decir, de Francisco. Y en la parte superior izquierda de este genograma se encuentran ubicados los abuelos paternos. El abuelo Roberto, que tiene 84 años, y su esposa Rosa, que tiene 80 años. ¿Quiénes son padres de Luis, quien tiene 59 años? En el lado superior derecho del genograma tenemos a los abuelos maternos, al abuelo Sergio con 80 años y su esposa Norma con 79 años. ¿Quiénes son padres de Cecilia, quien tiene 53 años? Y quien se casó con Luis. Luis y Cecilia tienen 4 hijos. Camilo, quien tiene 24 años, luego viene Francisco, que es el paciente evaluado, con 22 años, y luego viene Sergio, que tiene 17 años, y Antonia, con 16 años. Es importante destacar que la relación de Francisco, quien es el evaluado, con su madre tiene una relación estrecha, mientras que con su padre, Luis, la relación es cercana. Eso es todo respecto a nuestro genograma. Acá tenemos datos del evaluador, en realidad de las 2 evaluadoras. Bueno, en el cuadrito de arriba tenemos al evaluador Elizabeth Fernández Lama, ¿cierto? De RUT 17.177.807-7. Profesión, Ingeniería en Prevención de Riesgo y Medio Ambiente y a su vez estudiante de Psicología de la Universidad Central. También ahí está su correo electrónico. La siguiente evaluadora se llama Paula Contreras Godoy y su RUT es 19.948.595-4, quien es estudiante de Psicología de la Universidad Central y también está su contacto, su correo. El motivo principal de consulta del paciente es que se presenta para la realización de entrevistas y test psicológicos con fines académicos dentro de la asignatura denominada Pruebas Psicológicas Psicométricas, la cual es impartida por el docente David Covarrubias en la Universidad Central. Los instrumentos psicométricos aplicados, en primer lugar, es la entrevista clínica, después el test WIS, que es la escala de inteligencia para niños de David Wechsler. En tercer lugar, es el test de la figura humana, el Goodenough. En cuarto lugar, el BFI, el inventario de los 5 grandes. Y en quinto lugar, el 16PF, que es el cuestionario factorial de la personalidad. Observaciones, actitud y comportamientos que tuvo la persona durante la evaluación. Demuestra cuidados y preocupación de su persona. Demostró también tranquilidad y amabilidad. Demostró ser cooperador receptivo. Presenta espontaneidad y fluidez. Y también demostró tener compromiso y disposición durante la entrevista, durante la evaluación. La actitud del evaluador durante la evaluación fue de respeto y receptividad. Son buenas oyentes y comunicadoras, inspiran confianza y también tienen precisión y claridad en las preguntas. El WIT 5, que es los resultados cuantitativos en el primer
En la primera parte de la comprensión verbal, se pudo observar que en las analogías y vocabulario se tuvo 19 puntos y en la información y la comprensión, como desopcionales, también se obtuvieron 19 puntos. En segundo lugar, en el índice visoespacial, se obtuvo en la construcción de cubos 11 puntos y el rompecabezas visuales se obtuvo 12 puntos en puntuación escalar. En la, en el siguiente ítem de razonamiento fluido, de matrices de razonamiento, se obtuvo como puntaje escalar 12 y en aritmética se obtuvo 10 y al igual que en balanzas. En el siguiente ítem de memoria de trabajo, en la retención de dígitos se obtuvo un puntaje escalar de 11, en la retención de imágenes se obtuvo un puntaje escalar de 10 y la secuenciación de letras y números de 9. Por último lugar, en el procesamiento de la información, el ítem de las claves se obtuvo un puntaje escalar de 12, y en la búsqueda de símbolos un puntaje escalar de 10, y en la cancelación un puntaje escalar de 11. El WIS 5, en los resultados cualitativos, se encuentra de que en la comprensión verbal, la puntuación compuesta fue de 155, que se clasifica cualitativamente en extremadamente alto. Y en el índice de visoespacial se obtuvo un puntaje compuesto de 108, que está dentro del promedio. Pues en el razonamiento fluido se obtuvo una puntuación compuesta de 106, que también está dentro del promedio, al igual que en el índice de la memoria del trabajo, que está en 102, que también está dentro del promedio. En el procesamiento de la información, también se encuentra que está dentro del promedio, y en el cociente intelectual total fue de 125 y también, o sea, ese se encuentra en una clasificación cualitativa que es de muy alto. Bueno, el siguiente test que se aplicó fue el test de la figura humana del Goodenough, en el cual los resultados cuantitativos se ven en esta tabla, donde tenemos puntaje, la edad cronológica, la edad mental, el coeficiente intelectual y su diagnóstico. La edad cronológica de Francisco, como bien dijimos, es de 11 años y 5 meses, y según el puntaje que obtuvo, que fue de 26, nos dio una edad mental de 9 años, 9 meses. En base a este puntaje se buscó en una tabla lo que nos indicó un coeficiente intelectual de 86 puntos, nos, el cual nos indica que su diagnóstico se encuentra como dentro de parámetros normales, pero bajo ellos. Por lo tanto, a modo de resultados cualitativos, es importante considerar que la edad cronológica que tiene Francisco no se coincide con su edad mental del todo. Según los resultados del inventario de los 5 grandes, el Big Five, en el gráfico que tenemos acá, los enatipos que mayor se puntuaron según la encuesta serían los de neuroticismo, en el cual se tuvo 9 puntos. Siguiendo de este fue la amabilidad. De esto podemos rescatar entonces que él se presenta como una persona neurótica, lo que se relaciona con un individuo que es capaz de hacerle frente a la dificultad o problema que se le presenta, pero en este caso, como el rasgo sobresale, también son personas que tienden a preocuparse en excesos y a veces pueden tener una visión más optimista o emociones negativas. Por parte del rasgo de amabilidad, son personas que buscan complacer a los demás, ser sociales, más empáticos y presentan una visión mucho más optimista. En cuanto a los resultados arrojados por el cuestionario factorial de personalidad del 16PF,
Tenemos que en la dimensión global, Francisco presentó un puntaje inferior en independencia con 2.7, lo que se dice con una persona que si bien acepta acuerdos, ceda fácilmente, por tanto puede tener una tendencia a ser sumiso, tímido e influenciable. En cuanto a las dimensiones globales, los otros ítems se encuentran dentro del promedio. Respecto a la escala primaria del 16PF, la escala de autosuficiencia obtuvo una puntuación muy alta de 10, lo que indica que es una persona individualista, socialista, pero a la vez muy, solitaria y a la vez muy autosuficiente. Los ítems que en la escala primaria se encontraron bajo el promedio serían los de razonamiento y dominancia. En cuanto a razonamiento, podemos indicar entonces que Francisco posee un pensamiento concreto, pero que a la vez, en cuanto a dominancia, él evade los conflictos, pero es cooperador y deferente. A modo de conclusión, consideramos que la realización de este informe nos ayuda a integrar los contenidos vistos a lo largo del semestre, ya que en clases vimos estos test, aprendimos también a aplicarlos y este portafolio fue la instancia apropiada y provechosa para poder llevarlo a la práctica. También a modo de conclusión es importante señalar que según los resultados obtenidos por el WIPS y el Goodenough, considerando que Francisco simuló una edad de 11 años y 5 meses, hay un ligero contraste en el coeficiente intelectual, pues en el Goodenough resultó ser que su coeficiente intelectual se clasifica como normal bajo, y en cambio en el WIS él se encontraba dentro del promedio, con mayores habilidades en lo que es la comprensión verbal. Lo que sí también es importante indicar que la problemática que puede haber aquejado a Francisco no se debe a esta variable. Sí se puede considerar que la variable que influye tiene que ver con la personalidad, ya que teniendo en cuenta la alta exigencia del semestre académico, esto le puede estar generando conflictos en razón de su estructura de personalidad. En cuanto a dos ámbitos que tienen que ver con la independencia, porque él presentó bajos niveles de independencia, y con la amabilidad, ya que él tiende a ser más complacientes. Por lo tanto, podemos decir que también en cuanto al neuroticismo, que tiene preocupaciones en exceso y las dificultades para resolver problemas o situaciones, le pueden generar estas emociones negativas. Entonces, ante la exigencia del semestre, esto lo puede estar sobrepasando un poco. Aún así, él tuvo una puntuación muy alta en autosuficiencia, por lo cual creemos que si le entregamos sugerencias y estrategias que les puedan hacer eficientes para este fin de semestre, él sí pueda darles una resolución apropiada. Ya para ir cerrando, las principales sugerencias que le damos a Francisco es que tiene que reforzar las áreas, por ejemplo, de comprensión verbal, ya que las tienen una puntuación muy alta y puede abordar de mejor forma situaciones que se le presenten. Para abordar conflictos de mejor manera, sobre todo considerando el estrés académico, se le ofrece técnicas que le ayuden a gestionar el estrés y el tiempo, junto con un mayor apoyo emocional para poder garantizar un mejor bienestar académico, disculpen, y personal. Y para evitar conflictos, le vamos a sugerir que desarrolle actividades que le permitan afrontar los desafíos de manera constructiva, teniendo una comunicación asertiva como una forma valiosa para poder resolver conflictos. Las referencias bibliográficas son las siguientes, y para ir cerrando, dentro de los anexos tenemos la aplicación de los tests que se le hicieron a Francisco. Muchas gracias por su atención.